Hola, Hola, ¿me escuchas? sí, sí. Ok, muy buenas noches con todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Erika Correa Ortega, médico general y obstetra de la Universidad de Guayaquil, magíster en salud y seguridad ocupacional de la UES, con un diplomado también en ecografía abdominal, pélvica y partes blandas de investigación obstétrica y ginecológica. Nos estará acompañando con el tema anticonceptivos en el primer nivel de atención público y privado. Les recordamos que la charla está siendo grabada y será publicada en nuestra plataforma de YouTube para que la puedan observar más después. Cualquier pregunta o duda que tengan la pueden hacer directamente levantando la mano para encender el micrófono o directamente en nuestro chat. Doctora, buenas noches. Le damos el paso para que usted pueda continuar. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por haberme invitado a ser parte de esta pequeña introducción sobre el tema de anticonceptivos de primer nivel de atención público y privado, que les saluda a la doctora Erika Correa. Con lo antes descrito de nuestro licenciado, pues vamos a empezar esta pequeña actualización en el área de anticoncepción. Pues bueno, aquí ustedes pueden darse cuenta, en un programa que yo he preparado para ustedes, estamos hablando de objetivos generales específicos, como tal los métodos anticonceptivos, la clasificación, un breve refresh de este tema, la descripción de cada uno de ellos y lo mejor y lo peor en el 2023 de los anticonceptivos. Pues muchos de ustedes, no sé si se habrán podido leer, el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que tuvo el gobierno hacia el 2021, en el cual los actores principales de este plan de salud sexual y reproductiva era acercar al sector público, al sector privado, con organismos internacionales, con los organismos de la sociedad civil, entre otros, los cuales van haciendo una distancia en la atención integral de salud sexual y salud reproductiva que está en el Ecuador. Normalmente vamos a brindar lo que significa garantizar a toda la población del territorio ecuatoriano una atención integral y de calidad a través del pleno ejercicio de los derechos de salud sexuales y reproductivos, mediante las aplicaciones que pueden haber la cobertura de salud sexual, salud reproductiva en el Sistema Nacional de Salud del Ecuador. Para darles paso, en este momento podemos ver los actores del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, en los cuales teníamos la hincapié de promover, fortalecer las capacidades, la articulación, la participación ciudadana y gestionar de manera eficiente por parte de los integrantes del Sistema Nacional de Salud la provisión de recursos, insumos, medicamentos y dispositivos médicos que garanticen las prestaciones de salud sexual y salud reproductiva hacia nuestros usuarios. En este caso, para poder tener un pequeño refresh, podemos tener que el método de anticonceptivos no son todos, o en este caso son aquellas sustancias, objetos o procedimientos capaces de evitar o reducir las posibilidades de un embarazo, los cuales van a permitir tener un control de natalidad, a su vez ayudando a las parejas a decidir si desean tener hijos o no, por los cuales las personas podrán utilizar un método anticonceptivo teniendo el conocimiento y a la vez el acceso a su uso, podrían disminuir las tasas de embarazos no deseados en nuestro país. Pues recordemos aquí que existe una ley que se encuentra aprobada, el aborto, en el cual tenemos que tener varios criterios para poder nosotros como servidores públicos poder ejercer este proceso. Vamos a tener lo que son los tipos de métodos anticonceptivos en los cuales me he tomado el tiempo de cada día, de cada proceso, irlo revisando continuamente. Pues si se dan cuenta en alguno de muchos de nosotros, cuando tuvimos la formación de la carrera, empezamos con los métodos naturales, hormonales, químicos, dispositivos intrauterinos, barreras y quirúrgicos, de los cuales en la actualidad han ido aumentando para la cobertura de su mercado. Teniendo la descripción de los métodos naturales, vamos a tener los métodos del ritmo, el coitus interrupto, el método del moco cervical, la temperatura basal y el uso de plantas medicinales. Para otros, los métodos hormonales, los cuales van a estar basados en píldoras, en ampollas inyectables, en anillos vaginales con concentraciones hormonales, en los DIU hormonales, los implantes subdérmicos, mientras que los químicos van a ser extractos de ciertas sustancias que pueden estar colocadas en cremas, jaleas y espermicidas, mientras que los dispositivos intrauterinos van a ser la
forma de tener una barrera o impedimento, como pueden ser el DIU de cobre, el diafragma o los capuchones cervicales. En este mismo proceso encontramos los métodos de barrera y por qué no los podemos clasificar en los dispositivos intrauterinos. Más adelante se los voy a decir. En los métodos de barrera vamos a tener los preservativos masculinos, femeninos, esponjas cervicales, los propios diafragmas y los mismos capuchones cervicales. Mientras que en los quirúrgicos vamos a tener los implantes esterilizadores de una marca que estuvo en uso en cierto tiempo, los ligaduras de trompas de falopio y la vasectomía. Para poderle darle una pequeña descripción de los métodos naturales, vamos a tener sus ventajas y sus desventajas. Teniendo en cuenta el por qué yo pongo estas imágenes de los ciclos menstrual completo y la fase de cada ciclo menstrual, creo yo que para poder darle una orientación correcta a nuestro usuario o a nuestra paciente también por la vía privada, tenemos que tener muy claros los ciclos ováricos y el ciclo uterino, para con esto nosotros poder autoeducar a nuestra paciente de una forma correcta y así poder tener de forma natural las ventajas de estos usos, pues al no tener la orientación correcta hacia el paciente, vamos a presentar muchas desventajas y una de las cuales van a ser el proceso de un embarazo, no como una desventaja de forma dañina hacia el ser humano, pero sí de una desventaja en la cual nuestro usuario se va a sentir de pronto mal, podríamos decir que no tuvo la correcta orientación clínico-médica y tuvo este traspiés en su cuidado de planificación. Entre las ventajas vamos a tener los que no tienen efectos secundarios, su tiempo de uso es ilimitado, no presentan costo alguno, pero se necesita sobre todas las cosas una gran disciplina. Mientras que dentro de sus desventajas, no nos evita las enfermedades de transmisión sexual. El porcentaje de fallo siempre va a ser muy alto debido a una mala percepción teórica, como les decía al inicio, y siempre va a requerir el entrenamiento y el conocimiento de nosotros, los profesionales de la salud, hacia nuestros usuarios. Y lógicamente, el 30% de ellos no son seguros. De pronto vamos a tener algunas preguntas y yo pues, le he colocado aquí dos pequeños métodos que son de formas naturales y que son de plantas medicinales. Por ejemplo, el uso de la aloe vera o el extracto lifolizado de la hoja va a tener un efecto tóxico en la cola del espermatozoide, lo que va a impedir el movimiento de este hacia la migración del canal cervical. Mientras que el citron lemon, que es un derivado de el extracto y el zumo de limón, este va a ser que también va a causar la inmovilización de la adenina ATPasa. Va a tener esta enzima, la vamos a encontrar en parte de la cabeza del espermatozoide y en milésimas en parte de la cola, las cuales también van a evitar la movilidad y el entorpecimiento del espermatozoide hacia su vía del canal cervical. Continuamos. Dentro de los métodos hormonales, en cambio, vamos a tener estas divisiones, los cuales van a tener sus usos, siendo estos monofásicos, bifásicos o trifásicos. Su uso van a ser orientados a diferentes patologías a nivel público o a nivel privado, teniendo en cuenta sus ventajas, que el 99.9% van a ser de efectividad. Su método puede ser reversible a corto tiempo. También va a necesitar una gran disciplina, sobre todo en el uso o la toma, si estamos hablando de métodos de tabletas que van a ser usados por vía oral, o en este caso, si vamos a tener la combinación de la madre en etapa de lactancia y el uso del anticonceptivo para evitar el siguiente embarazo. Entre sus desventajas también vamos a tener que no evitan la transmisión de enfermedades sexuales, van a estar siempre en una categoría 10 o X para cuando una mujer se encuentra en etapa de gestación y sin previo control comienza a utilizar los métodos anticonceptivos. Asimismo, van a necesitar el entrenamiento y el conocimiento y su tiempo va a ser limitado para su uso. Entre la composición de tales anticonceptivos, pueden observar ustedes en la tabla que les he colocado
que todos estos derivados van a ser tanto de los estrógenos como la progesterona, pero uno de los tantos que estamos en la actualidad, podemos tener el tipo la ciproterona, los otros derivados que también van a estar de la medroxiprogesterona, asimismo los derivados de la drospirenona. En este caso les he nombrado cuatro, de los cuales a manera personal me gustan mucho los medicamentos que tienen que ver derivados de la drospirenona y los métodos de ciproterona. Les explicaré el por qué. Normalmente este tipo de métodos en la actualidad tenemos adolescentes, en este caso señoritas, o mujeres ya en etapa de adulto joven, las cuales todavía siguen teniendo trastornos de acné. Entonces, o acné más obesidad o algún tipo de trastorno de resistencia a esto. Y justamente para esto, el uso de la drospirenona o el uso de la ciproterona, derivado de los progestágenos, nos va de maravilla para el proceso, siempre y cuando tengamos el coayudante de un colega dermatólogo cuando viene a nuestra consulta la paciente con una derivación de ellos, pues la clínica muchas veces nos orienta a que el trastorno que estas personas pueden tener en su parte física, sobre todo a nivel del rostro, tiene que ver con las alteraciones hormonales, en este caso, trastornos a nivel de los ovarios, pues, ¿no? Continuando con los siguientes métodos, aquí les puedo colocar una imagen en la cual tenemos por qué me tomé el atrevimiento de colocar todo este tipo de nombres comerciales, pues cuando nosotros nos encontramos en la vía pública o en este caso realizando las actividades en el Ministerio de Salud Pública, la lista que se encuentra hacia mi mano izquierda no la vamos a encontrar con los nombres comerciales, pues bien los vamos a encontrar con sus principios activos, como el uso del etinilestradiol, en este caso combinado con la drospirenona, el estradiol combinado con la medroxiprogesterona o la medroxiprogesterona con el estradiol, asimismo el uso de los desogestrel, el uso del levonorgestrel, estradiol. Todo este tipo de principios activos son los que nosotros vamos a encontrar en nuestra cartera de servicio en el primer nivel de atención. Pero si terminamos nuestro primer nivel de atención y queremos estar nosotros como coayudantes en la planificación familiar en la vía pública, en la vía privada, perdón, vamos a tener aquí pues los que yo les indiqué anteriormente, el uso de anticonceptivos orales, métodos de barrera como el DIU, que pueden ser de forma hormonal y que son dispositivos intrauterinos, pero que unos vienen derivados de hormonas y otros vienen usados con cobre. Los inyectables, que pueden ser de origen mensuales o de orígenes trimestrales, los anillos hormonales, los parches transdérmicos, los implantes subdérmicos o la píldora del día después o la pastilla de emergencia. Entonces, en esta lista ustedes pueden observar uno de los tantos nombres que se puede utilizar cuando uno manda una prescripción. Y uno de estos que me llamó mucho la atención a mí, pues no sé si alguno de ustedes tuvo el conocimiento que hace más o menos 6 años tuvimos el acetato de ulipristal como un mecanismo o efectos secundarios en pacientes que tenían su uso y que era este tipo de medicamento era el que nosotros utilizábamos para las mujeres que tenían trastornos miomatosos y que nunca habían podido tener una gestación. Su método en el 2017 por trastornos a nivel hepático, los cuales en la actualidad han pasado 6 años y nunca fueron comprobados, el ARSA mandó asimismo una notificación y salió del mercado ecuatoriano. A partir del 2021, vuelve este medicamento con el mismo nombre comercial, siendo el mismo derivado de acetato de ulipristal, para seguir siendo el uso de pacientes que tengan úteros miomatosos, los cuales podrían funcionar como medidas máximas hasta 7 milímetros. Puede ser utilizado este método hormonal y anticonceptivo a la vez.
Tenemos los otros métodos que vamos a ver en estas tabletas, las recomendaciones para los cambios que pueden estarse dando entre anticonceptivo hormonal. Normalmente no solo en la parte pública, sino también en la parte privada, tenemos a nuestras pacientes con muchos trastornos, a veces por los efectos que pueden causar las hormonas sintéticas exógenas, en los cuales vamos a tener la anticoncepción del oral combinado, el anticonceptivo del progestastegénico, el pancher transdérmico o el anillo vaginal. Entonces, a ustedes en este tipo de cuadro podemos tener siempre una orientación hacia nuestra paciente. Cuando nuestra paciente por primera vez quiere utilizar un método de planificación familiar, la mejor recomendación que uno le puede dar a nuestra paciente es utilizar el método anticonceptivo al primer día de su sangrado. Si por A o B motivo la paciente tiene algún contratiempo y no llega a utilizar el método, este puede tener, como les dije anteriormente, un trastorno de disminución en su eficacia y en su eficiencia. Por lo tanto, tendríamos que utilizar un método de barrera para este proceso. Normalmente, este tipo de medicamentos en la actualidad, vamos a encontrar pastillas que pueden venir con prescripciones de 21 días, comprimidos que pueden venir con 24 días, comprimidos de 21 días, comprimidos de 28 días y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros para poder brindar la atención y a la vez la orientación hacia nuestra paciente, lo primero que tenemos que realizar es específicamente sus datos clínicos, su historia obstétrica, su historia ginecológica, para saber qué tipo de método o anticonceptivo hormonal es el que mejor le favorezca para su uso y para su beneficio. Continuando, vamos a tener los métodos químicos, en los cuales vamos a nombrar, por ejemplo, el que más común tenemos en nuestro país, como es el espermicida, el cual es un derivado del nonoxinol 9, el cual va a actuar en la membrana de la cromosoma, disminuyendo su movilidad, pues este no se va a absorber de forma tópica y se puede utilizar durante la lactancia. Sus presentaciones pueden venir en óvulos vaginales con cantidad de 168 miligramos aproximadamente, en condones que van a ser lubricados con espermicida, en esponjas que también van a ser lubricadas, van a tener estas concentraciones aproximadamente de 1000 miligramos, en geles lubricantes para el uso vaginal y también en los componentes de los diafragmas vaginales. Dentro de ellos podemos tener el uso químico de sustancias químicas combinado con los dispositivos de barrera. Continuando, tenemos los dispositivos intrauterinos. Dentro de nuestros dispositivos intrauterinos, colegas, vamos a tener el refresh, lo bueno de los DIU, que son en base a progestágenos, y lo que tenemos hace muchos años en el mercado, el DIU de cobre. Normalmente, estos nombres que yo les estoy indicando, hablamos los que podemos encontrar en el mercado, los cuales van a tener tiempo de uso, van a ser colocados de la forma tradicional como se puede colocar una T de cobre, pero estos van a tener una orientación clínico-médica, siendo su uso de 3 años, de 5 años o de 8 años, vamos a tener ventajas y desventajas en ellos, de los cuales vamos a indicar las ventajas. Si se dan cuenta, a diferencia de los métodos hormonales, estos tienen el 99.7% de efectividad, son métodos también reversibles, también necesitamos gran disciplina para su uso y se pueden utilizar durante la lactancia. Durante las desventajas, asimismo, no nos protegen de las enfermedades de transmisión sexual, necesitan un tiempo de adaptación, necesitan asimismo entrenamiento cuando son colocados para que el paciente o la paciente en este caso evite algún tipo de trastorno doloroso durante el coito y asimismo el conocimiento o el cuidado. Y el tiempo también va a ser de forma limitada. Si ustedes pueden observar en esta diapositiva, normalmente en base a hormonas, los dispositivos ODIU, como máximo uso podemos tener su uso hasta 8 años, siempre que tenga una revisión clínica o en este caso una revisión ginecológica. Es muy importante que la paciente al menos visite a su profesional de salud una vez al año. La T de cobre, asimismo,
esta puede ser utilizada hasta 10 años. Su uso no irrumpe en la actividad sexual, no tiene el riesgo de efectos secundarios como presentaciones de grandes sangrados que pueden estar asociados a los métodos hormonales. En este caso también vamos a describir otro método intrauterino como es el FENCAC o los capuchones cervicales y los diafragmas. Como ustedes pueden observar, los pueden parecerse, pero no son iguales. En este caso, el diafragma y el capuchón cervical van a usarse siempre con un crema o con gel espermicida. En este caso estamos hablando con los métodos químicos. Normalmente el capuchón puede permanecer en el lugar vaginal entre 6 a 8 horas después del acto sexual y así podemos evitar el embarazo, pero debe de retirarse antes de las 48 horas. Y no solo es el capuchón, sino también el diafragma. Al no ser colocados correctamente y al no tener la combinación con los métodos químicos, estos también podrían presentar un fracaso durante la anticoncepción. Y los conocidos que tenemos, los métodos de barrera, en los cuales vamos a tener los condones masculinos o el preservativo masculino y el preservativo femenino, siendo el de mayor uso comercial el preservativo masculino. Estos pueden ser hechos de látex o poliuretano o también pueden ser hechos de piel de cordero, los cuales pueden estar pueden realizarse de la membrana intestinal de dicho animal. En este caso, los condones femeninos, estos van a ser exclusivamente hechos de látex, perdón, o poliuretano. Entre las ventajas de ellos vamos a tener que tenemos el 99% de efectividad, son reversibles, son los únicos métodos que nos favorecen o evitan las enfermedades de transmisión sexual. Se pueden usar durante todo tiempo, o sea, en lactancia, tiempo menstrual y son de libre compra. Dentro de sus desventajas, tenemos aquí una parte, yo les indiqué que los preservativos masculinos pueden también ser hechos de piel de cordero. Estos, al ser hechos de una membrana o una mucosa, estos no nos van a evitar las enfermedades de transmisión sexual. En, Uno de ellos, otro va a ser que vamos a tener irritabilidad al poliuretano. Muchos de los pacientes describen la dispareunia o coito doloroso después de haber utilizado este tipo de método. Fricción y menor estimulación en el clítoris los describen algunos pacientes. Al no usar lubricantes o no estar lubricados correctamente, podemos tener fracaso en su protección y lógicamente cuando tenemos el uso de un preservativo masculino, no podemos tener el uso de un preservativo femenino. Normalmente no se pueden utilizar juntos. Mientras que describimos hacia mi derecha en la imagen superior, tenemos la esponja de poliuretano, que esta también va a ser impregnada de un método químico como los espermicidas de nonoxil 9, los cuales pueden tener su uso al menos 6 horas luego de las relaciones sexuales y retirar dentro de las 30 horas posteriores al coito. Y esta sí se puede usar con un preservativo masculino, porque es una combinación, pero no provoca un roce o rompimiento del poliuretano. Entre los métodos quirúrgicos, en la actualidad tenemos dos métodos quirúrgicos que anteriormente se indicaban que eran métodos irreversibles. En la actualidad, con las técnicas ginecológicas en mayor demanda, tenemos que un método de ligaduras de trompa de falopio hasta los primeros 3 años puede ser un método reversible con una tasa de embarazo del 99,1% de efectividad. En nuestra escritura, hace aproximadamente 15 años, teníamos varias técnicas para poder tener este tipo de ligaduras, las cuales a partir de los 5 y 7 años describen ciertos textos que podrían tener el fracaso como tal, al ligar las trompas de falopios con el uso de, en este caso, hilos los cuales podían romperse, con lo que hacían es tener una entrada para permitir el paso del espermatozoide hacia la nidación. Por lo tanto, eran métodos que también tenían su no efectividad. Dentro de las desventajas, así vamos a tener que no nos protege de las enfermedades de transmisión sexual. Su efecto no va a ser inmediato. Normalmente
uno de los tantos como la vasectomía en el varón. Esta puede ser utilizada o realizada con el procedimiento de bisturí, el cual necesita aproximadamente de 2 a 4 horas. Es un método ambulatorio y el paciente puede comenzar su vida sexual a partir de las 72 horas y realizar sus actividades diarias a partir de las 24 horas, puede reintegrarse. Mientras que las ligaduras de las trompas de falopio necesitan al menos 8 días para que una paciente pueda no presentar dolor y pueda volver a sus actividades. Si ustedes se dan cuenta, aquí marco el 1% de desventaja por la falla de la técnica que era utilizada antiguamente. Y podría darse la recanalización de trompas de falopio de forma natural y con esta permitir el paso de un embarazo. No sé si algunos de ustedes pudieron también leer que aproximadamente entre el 2001 y el 2005 se desarrolló asimismo otro método de esterilización que no requería ni anestesia general ni una intervención quirúrgica, de las cuales vamos a tener el dispositivo intratubárico que era el ESUR, de los cuales asimismo presentaron problemas aproximadamente pacientes en los Estados Unidos, las cuales tuvieron que someterse a nuevos actos quirúrgicos por trastornos asociados al aparato reproductor, tantos no solo en ellos, sino también a nivel de las áreas de la fosa ilíaca derecha y de la fosa ilíaca izquierda, teniendo trastornos a nivel del apéndice secal o a nivel de la floxura colónica o hasta inserciones en el sigmoide por su migración. Este era un método, lógicamente, lo estamos viendo en la imagen, espiral, la cual provocaba una cicatrización en la luz de las trompas de falopio y no permitía el paso del espermatozoide. Pero debido a los trastornos que presentaron y los riesgos de seguridad que no eran beneficiosos para los pacientes, salió asimismo del mercado. Normalmente, ¿qué es lo que nosotros realizamos como médicos cuando nos encontramos en el primer nivel de atención? En el primer nivel de atención, nosotros nos orientamos junto con los profesionales del área de obstetricia o del área de ginecología a la atención en la consulta externa, a la orientación en la salud sexual y reproductiva. Si hablamos de la palabra orientación, estamos hablando de darle a nuestro paciente la mejor presentación de cada método de planificación para así él pueda tomar la decisión oportuna y correcta de cuidarse o en este caso de planificar y disminuir la tasa de natalidad, ¿verdad? Luego de esto vamos a tener el segundo paso, la prescripción del método de planificación familiar. En esta prescripción vamos a tener el uso, como se los indicaba anteriormente, en la área pública, que tenemos las combinaciones de medroxiprogesterona más estradiol, de levonorgestrel más etinilestradiol, los cuales van a estar combinados en anticonceptivos orales o también van a haber anticonceptivos inyectables o en este caso el uso de los implantes subdérmicos, los cuales se encuentran al alcance del primer nivel de atención. Recordándoles y dando muy encarecidamente el proceso del uso del implante subdérmico. Durante estos años de profesión y de experiencia, he podido observar cómo muchas de las pacientes que tienen una morfología o un biotipo pícnico han podido o les han aplicado, les han colocado este dispositivo de implante subdérmico, los cuales no han beneficiado absolutamente en su biotipo o en su morfología y con ello también trastornos a nivel de los ciclos ováricos y sobre todas las cosas a nivel de los ovarios. Entonces, cuando nosotros vamos a tener la guía para prescribir o para orientar a un paciente con la planificación familiar, el biotipo de cada paciente debe de ser clave para poder dar una mejor orientación e indicarle al paciente lo que mejor le favorece, ¿verdad? Y en este caso, si tenemos una paciente que ya ha cursado cierta cantidad de embarazos y ella desea obtener en este caso, el método de esterilización, pues
nosotros tenemos que hacer la dirección, en este caso, a nuestro segundo plan, que es el tipo B, o si no tenemos al alcance un tipo B, el tipo C para el área de ginecología, y así poder tener a la paciente que ella desea tener este método irreversible, que es el método de la esterilización. ¿Y por qué no hablo aquí del método de la vasectomía? Lo cual para mí es, creo yo, en tiempo mucho más recuperable, en costo mucho más económico y sobre todas las cosas, el beneficio de compartir algo con la pareja. Si la mujer durante tanto tiempo, por A o B motivo, tuvo que utilizar métodos anticonceptivos, por A o B motivo, hubo algún trastorno y evitó y no puede usar algún tipo de método anticonceptivo de origen hormonal sintético, entonces ahí tendríamos que tener una buena orientación y una buena colaboración de la pareja. Y nosotros como profesionales de la salud somos amigos de nuestros pacientes. Entonces, el usuario junto a nosotros podría tomar una buena opción, que es el método, en este caso, hacia el varón, que es la vasectomía. Y por último, en lo que es lo que nosotros queremos crear un futuro mejor juntos y por qué les coloqué este eslogan que me gustó. Porque no sé si ustedes han podido observar, en la actualidad existen muchas marcas comerciales para la planificación familiar, pero las cuales no son orientadas correctamente hacia el paciente y tenemos el fracaso o tenemos el rechazo del método anticonceptivo. En este caso, también a veces tenemos a las pacientes cuando nos llegan con una referencia inversa en este caso, del nivel, del tercer nivel de atención hacia nosotros, el primer nivel de atención, en busca de orientación médica, porque el profesional, por ejemplo, y le realizó una intervención quirúrgica de una histerectomía total o parcial o radical, como le queramos colocar el sinónimo, y la paciente comienza a tener trastornos premenopáusicos dependiendo su edad, o menopáusico o prematuro, y no tenemos a la mano algún método que la pueda ayudar y que a la vez no cause tantos efectos secundarios, pues lo que a mí personalmente me gusta mucho, los derivados del estradiol, pero también tenemos productos que pueden evitar que en ellos tengan mayor posibilidad en su calidad de vida, mayor mejora en su calidad de vida, y al así nosotros también utilizar menor cantidad de composición química hormonal y evitar algún tipo de efecto secundario en la paciente. En la actualidad existen terapias hormonales que pueden ser utilizadas como pequeños sprays, parches, tipos de geles pulverizadores que son transdérmicos, y todos estos orientados correctamente van a disminuir el proceso o en este caso los efectos secundarios cuando tenemos un tipo de paciente con este tipo de derivaciones. Pues no, en este caso es todo lo que yo les puedo ayudar por el momento en lo que es el primer nivel de atención sobre los métodos anticonceptivos hormonales. Muchas gracias a todos.